En términos esotéricos, hay que entender también que Esaú y Jacob corresponden al dominio de los 12 meses zodiacales, ya ese control que lucharon, y eso está en, en la parte del libro de Génesis capítulo 32, donde se dice que hubo una pelea entre Jacob y Esaú. Muchos dicen que el ángel de Esaú fue a tomar el control, luchó hasta el alba con Jacob. Eso tiene que ver al dominio de los 12 meses zodiacales, que en un instante podrá conocer. Pero importante también recordarles que en términos literales Jacob corresponde al lado bueno, es decir, a la derecha, pero derecha extrema, y Esaú al lado izquierdo. Esaú tiene que ver también con los otros pueblos, porque es Edom, los edomitas, que corresponden a los otros pueblos. La Citrajará, desde el pensamiento Citrajará, significa el otro lado, es decir, el lado impuro, la impureza de la humanidad. A eso le denominan Goyim el mundo judío, ¿ya? Ellos son el lado bueno, que corresponde al linaje de Isaac. Y también dice que Esaú era un cazador, era un mujeriego, aparte de ello tenía, todas sus mujeres, la gran mayoría eran brujas, y por eso que Isaac quedó ciego, porque tenía que lidiar con tanta brujería en su casa, porque eran sus nueras, ¿cierto? Y por ello pierde la primogenitura, porque también quiso en un momento matarlo a Jacob. Por tanto, Jacob recibe la herencia de todo ese privilegio espiritual, el dominio, es decir, el dominio de la brujería, porque Jacob adquirió mucha sabiduría en esa área de sus antepasados, que lo transfirieron. Abraham, Isaac, lo transfirió toda esa sabiduría y aprendió de Labán, uno de los grandes gigantes de la brujería, que era familiar, y su suegro de las dos mujeres que tenía Jacob. Y vemos con esa sabiduría lidió con ese ángel, y también él hacía sacrificios, ¿ya? Eso es parte literal. Pero recuerda que este mundo está invertido y por lo tanto no el lado bueno y el lado malo es simplemente herramienta para mantener en causa a la humanidad. Y eso mismo lo representa en el libro de Génesis cuando dice Dios el primer día, el Dios de este mundo, me refiero, el Dios de la 3D, de este mundo creado artificialmente, creó la luz y la oscuridad. Dios da vida, Dios mata, Dios destruye. Eso es para alimentarse en este mundo, ¿ya? En este mundo, en este planeta, en este plano. Es importante entender también en los términos esotéricos para que continúe la rueda de Sansara, del caos, de la muerte, tal, porque ya lo menciona muchas veces en la misma Torah, dice Dios crea a través de sus profetas, Dios creó el mal y el bien, Dios creó la destrucción y la paz, etcétera. ¿Cierto? Él creó la dualidad, porque eso es su alimento. Entonces, por lo tanto, para que esto suceda y para que esto continúe, ¿qué hizo? Dio a cada hijo, derecha e izquierda, el poder en cada mes astrológico. Vamos, por ejemplo, a los meses que tiene el control Esaú. Esaú representa a los otros pueblos. Los otros pueblos tienen el control a través del mes de Iyar, con todo ese caos, con toda la energía, podríamos llamarle brujerías o magia negra también. El mes de Iyar, recuerda que corresponde al mes astrológico de Tauro, Toro. Y ellos adoraron en ese evento del becerro de oro, ellos adoraron y fueron sometidos por por otros pueblos. Porque cuenta en el Midrash que muchos brujos estuvieron lidiando con ellos. Entonces ganaron la batalla de los otros pueblos, y cayeron en ese error. Por lo tanto, baja Moshe, les castiga, se junta con los levitas y hace un gran sacrificio, matando a sus familiares, a todos los que estaba allí contra y había adorado ese becerro de oro. Ese era el sacrificio de el mes de Iyar, el mes del toro, ¿ya? También tenemos el mes que tuvo la victoria, el mes de Tamuz, donde empieza la resquebrajadura del templo. El mes de Tamuz tiene que ver con el ayuno del 17 de Tamuz, donde empieza la persecución. La persecución, y hay un ritual que hacen donde ellos empiezan a leer el Salmo 90, porque se empieza a seguir el lado malo. La citrajará, el lado impuro, les empieza a seguir, y leen también los libros de lamentaciones, porque empieza el problema con el templo, ¿ya? Es decir, la victoria de Esab sobre Jacob. El mes de Ab, como muchos sabemos, tiene que ver con la destrucción de los dos templos, donde siempre sufrieron caos los judíos. Mes de Ab, la destrucción de los dos templos. Y hay un ayuno también.
el 9 de Ab, donde hay, leen lamentaciones, están de luto, etcétera, y lloran el mundo judío, ¿ya? Y eso tú sabes que simplemente te empujan a esa ideología para que empieces a vibrar en oscuridad, entonces seas alimento a ese Dios, a esa oscuridad, a esa entidad. Y el mes de Elul, donde se habla que hubo una batalla entre Isaac y Jacob, esotéricamente y también físicamente, dicen algunos sabios, físicamente fue realidad que hubo una batalla entre ellos dos, y al final logra Jacob esa victoria, como vemos en el episodio que le vence a ese ángel al alba. Y eso representa que continúa esa situación, porque ustedes ven que los sefaristas, por ejemplo, empieza el mes de Lul, empieza la Teshuvah y se levantan en la madrugada a hacer los rezos, a pedir que ese Dios les perdone, etcétera. Empiezan a vibrar con ese temor, con ese pavor, y ese es alimento al lado de la oscuridad, es decir, la victoria de Sab. Pero al final vence Jacob. Por otro lado, también los otros meses tiene el control. Jacob, en el mes de Tishri, que es el mes donde toma el control ya, después de Elul, toma el control los israelitas. Vemos que empieza la salida de Egipto, la fecha de las celebraciones de Sukkot, donde hay hazañas, milagros según ellos. De hecho, que crean muchos egregor para destruir al otro lado. Tenemos también la fiesta de Simchat Torah, donde ellos reciben la nueva Torah para el nuevo año, desde de todos los estudios de las porciones a la parashá, es el mes de Tishri. Y nos vamos al mes de Sheva, también es un mes de abundancia para ellos, porque ellos lograron esa victoria, de Jacob, Israel. Y el mes de Sivan, donde reciben, algunos meses que ellos tienen el control, el mes de Sivan reciben la Torah, ese libro de manipulación para tratar de conquistar el mundo, que ellos recibieron. Se dice que en el monte de Sion, ¿cierto? Es de mes de Sivan, la fiesta de Shavuot, o le conocen también como la fiesta de Pentecostés, los cristianos. Y el mes de Nisan ya conocemos que tiene que ver con la salida de Egipto, donde celebran el Pesaj y también hay unos rituales de brujería, los que llevan a la práctica para controlar y someter a Esaú. Y el mes de Tebet, donde hay una porción y el mes del Tebet tiene que ver con un ayuno también. El 10 de Tebet, que se celebra la resquebrajadura del templo, ¿ya? Donde tiene que verlo con los babilónicos esto, pero también está relacionado a las porciones, por ejemplo, cuando Moisés va contra Faraón a decirle que libere a los israelitas. Tiene que ver con esa energía, ¿ya? Con esa energía. Y por ello hay un ayuno allí. Y el mes de Nisan, ustedes saben, el Ul, como ya les reitero, es dual porque tiene control Esab y Jacob energéticamente. Entonces, por lo tanto, ¿por qué se llega a realizar esto? Para que continúe el caos. Al haber dos 12 energías en lucha constante, surge el caos, el odio, el sufrimiento, como vemos en este mundo dual. Dios creó el mal, el bien, el caos, la muerte, la vida. Lo dice el mismo Salomón, lo dice Dios, Dios, Dios creó la vida, Dios creó la muerte, tiempo bueno, tiempo malos. Lo dicen muchos profetas, ¿cierto? Entonces, eso es este mundo 3D y eso está concatenado con las religiones y con el sistema en general. Por lo tanto, también Jacob y Esaú en términos esotéricos tiene que ver con los controles. Ahora, tú cuando te liberas de toda esta mentalidad dual, entiendes que tú eres el que controla su vida y no tiene que estar sujeto a ningún mes astrológico, ningún astro, y no creer ya en aquellas personas que te leen las cartas, la astrología o la astrología cabalística, nada de ello, ya no estás tú asociado, sino que tú eres ese creador, ese Dios, pero en armonía, conectado a la luz infinita. Entonces, por ello también no les recomiendo a las personas que se guíen por el mes astrológico, porque nosotros ya que estamos despertando, que estamos desconectados de aquella realidad 3D, creamos en el ahora. Y por lo tanto estamos por encima de todo astro, porque nosotros somos ese Dios en evolución. Hasta la siguiente.